¿Cómo están? ¿Cómo les va, queridos amigos de Puentes para Despertar en el Día de la Independencia acá en la Argentina? Bienvenidos a todos. ¡Feliz día! ¿Cómo andan? Bueno, un honorazo estar acá de nuevo como todos los miércoles, ¿sí? Haciendo lo que amamos hacer hoy con un encuentro de profundización por acá hermoso. Hola, Noé. Estuvimos con mami hoy ahí haciendo, bueno, lo que amamos hacer, como les decíamos, ¿no? Un encuentro Charlando con consultores. con consultores que siguen profundizando, que se siguen actualizando, que quieren estar ahí con todas las últimas novedades de todo lo que va ocurriendo en este camino maravilloso que propone la bioexistencia consciente y bueno, a nosotros nos encanta compartir con estos buscadores siempre de estar al día con todo lo nuevo. Así que un honorazo haber compartido este día. Y bueno, y felices de estar acá para continuar con un tema que habíamos comenzado hace En el un par de programa miércoles. 248, 48. porque este es el 249. 249. Sí, y Muy les bien. recordamos que bueno, que todos nuestros programas anteriores los pueden encontrar en nuestro espacio de YouTube, Puentes para Despertar, pero también en las plataformas de podcast más difundidas como cuáles, Gus. Como Apple, Google Podcast, como iVoox y como Spotify. Y agradecer a todos los suscriptores. Nunca nos acordamos de los suscriptores. Son más de 1500 suscriptores. Qué Así que lindos. hermoso que estén ahí, que reciban toda la info, que reciban cada programa nuevo. El Hermoso. miércoles pasado nos hicimos la rata, no vinimos, Sí, tuvimos tuvimos unos temitas ahí familiares y bueno, y decidimos así postergarlo. era Pero mejor. bueno, hoy Hoy estamos estamos con acá. todo acá y arrancando con esta saga, porque va a ser una saga, es muy Estábamos vasto para hablar de infertilidad y vamos a hablar de eso. Pero ¿cuáles son nuestras vías de comunicación, André? a través de nuestro WhatsApp al 11 5494 0028. Nos ubican obviamente por las redes como acá, por Instagram, por Facebook. Nos pueden escribir a nuestro mail puentesparadespertar@gmail.com. Muy ¿Sí? bien, y así esperamos. Y como siempre lo hacen, para saludarnos, para agradecernos, nos sentimos muy honrados, pero esto lo hacemos de puro egoístas, como siempre decimos, porque para nosotros siempre estamos frente a nosotros mismos, hablándonos de esto, de este síntoma que nos trasciende a los dos, ¿no? Obvio. ¿Mm? No puede no ser, ¿no? Por algo Eh, estamos juntos. Y por otro lado, recordarles que este domingo 13 de julio, ¿sí? En el espacio Invocalupo, ¿sí? En la calle Virrey Arredondo 2495, esquina Ciudad de La Paz, en el barrio de Belgrano, Ciudad de Buenos Aires. a las 15 horas, ¿sí? De 15 a 19. Exactamente, vamos a estar hablando de economía, vamos a estar hablando de la economía y su relación con el inconsciente. Es un temón porque podemos empezar por preguntarnos qué tiene que ver la economía con el inconsciente, ¿no? ¿Estaremos decidiendo desde el inconsciente nos impulsará a llevar adelante decisiones que desconocemos a través de todo esto? Bueno, todos estos temas y mucho más vamos a estar hablando el próximo domingo a las 15 en Invocalupo, en ese teatro maravilloso, y ahí vamos a estar hablando de esta temática del inconsciente, del circuito emocional, de cómo almacenamos los datos, de cómo nos operan los datos, de cuánto incide la parte económica, que cuán importante es para la vida o cuán no importante es. Bueno, todos esos temas que nos atraviesan, porque la economía nos atraviesa, entonces vamos a hablar de eso. Y la economía también nos atraviesa En la en esto que estamos infertilidad hablando. justamente, que es parte del programa de hoy, ¿no? Donde vamos a profundizar un poquito en cuál es la mirada de la bioexistencia consciente, pero también vamos a ir metiéndonos un poco, ¿sí? En los síntomas que están asociados o relacionados con la infertilidad. Absolutamente, absolutamente. Y entrar a charlar a través de esto, eh, porque, a ver,
La infertilidad tiene capas de manifestación y tiene capas más externas y tiene capas más internas. Muchas veces hemos dicho que cuando un síntoma llega al cuerpo, muchas veces tocó la puerta de nuestra realidad. Se manifestó muchas veces en nuestra realidad y nosotros no pudimos atenderlo, lo tratamos de silenciar o mirar para un costado o decir, bueno, lo podemos manejar. Bueno, y la infertilidad suele manifestarse primero en la realidad en formatos que nosotros podemos denominar de protección. O sea, la realidad se pone protectora para con nosotros y para con nuestros síntomas. Y una de las formas de protegernos justamente es la economía. Y la economía se pone hostil para que nosotros no tengamos la capacidad económica que nos dé la certeza o nos dé la tranquilidad como para llevar adelante un proyecto de pareja, porque nos impide tener una casa, porque nos impide tener un contexto favorable de trabajo para poder mantener a nuestros hijos y demás. Entonces, la economía indirectamente, más o menos indirectamente, se pone a favor del síntoma. Eso hablábamos hoy con las consultoras que nos reunimos, ¿no? O sea, ¿qué representa el dinero, ¿no? El dinero tiene que ver no solamente con el alimento, también tiene que ver con la vivienda, con la cueva, si lo miramos desde la biología, con la protección, con el estar calentitos, con la vestimenta, con todo lo que representa. O sea, es un elemento, ¿sí?, que nos permite tener todo eso que hace que nosotros podamos sobrevivir. Totalmente. ¿Okay? Y no es ajeno a una situación que tiene que ver con la infertilidad. Acá en Humano Puente hemos acuñado un término que llamamos infertilidad oculta, pero bueno, una vez que, como decimos en la Argentina, le sacamos la ficha, le encontramos el 20, como diríamos en México, porque ahí por ahí lo vi a Donis, que te mandamos un saludo. Bueno, ahí entendemos que toda esa realidad se pone en función de un objetivo común cuando detecta un para qué del inconsciente. Es muy importante ir notando ese para qué del inconsciente. ¿Hacia dónde vamos? Vamos camino a, y bueno, ante esa situación, si en ese final de camino hay peligro, bueno, para ese peligro nos tenemos que proteger. Tenemos que hacer todo para evitar llegar ahí. Bueno, pero no nos olvidemos de un concepto súper básico, ¿sí? Como decimos siempre, mirándonos desde lo biológico, de cuáles son las funciones que hacen que nosotros sobrevivamos, la supervivencia de la especie, que la especie continúe, ¿no? Acuérdense de las 4 funciones básicas que tienen que ver con el respirar, tomar agua, comer y reproducirnos, ¿no? Entonces sabemos que es un mandato del tallo cerebral la reproducción. Por eso decimos que cuando eso no se puede concretar, ¿sí?, estamos tras un síntoma. Más allá de que la persona lo pueda vivir como síntoma o no, porque ustedes me van a decir, bueno, pero no sé, yo estoy decidiendo conscientemente que no quiero ser madre o que no quiero ser padre. Y eso también va a estar sostenido por un montón de información, ¿sí?, de un pasado donde hubo determinadas historias y determinadas situaciones que hoy están haciendo que aparentemente yo esté decidiendo algo que va en contra de un mandato del tallo cerebral. La diferencia entre algo que se decide y algo que se siente y no se quiere llevar adelante es simplemente la decisión de hacer un proceso para solucionarlo o no. Nadie que está decidiendo no tener pareja o no tener hijos va a transitar por un espacio de consulta trabajando esa dificultad, porque no lo vive como una dificultad. Pero recuerden, como veníamos diciendo desde el principio, esto se empieza a manifestar siempre desde el más afuera hacia el adentro. Y una de las primeras capas del afuera pueden ser no tener dinero, puede ser no tengo casa, otra situación absolutamente necesaria
para afianzarse en una vida de familia. Algo más cercano y más cercanito, digamos, no alcanza. El inconsciente interpreta que con la escasez o con la falta de una vivienda no alcanza, y aún así estamos todavía en riesgo de ir a ese hacia dónde, que es lo que el inconsciente tiene registrado y guardado en el fondo como un drama. Entonces, lo evita. ¿Y cómo lo evita? La segunda manera más cercana al cuerpo es no tener pareja. Bien directa. ¿Querés quedar embarazada? ¿Querés tener descendencia? Bueno, no tenés pareja. Y no encuentro pareja. Y eso ya es como que me voy acercando, le voy cerrando las puertitas más cercanas a todo esto. Pero si aún así el código está percibiendo el peligro y a pesar de todo ve que, bueno, nosotros tenemos pareja, que tenemos casa, que podemos mantener una familia, que se van dando los contextos que me acercan a la situación de peligro, llámese peligro, que quedar embarazada o tener un hijo. ¿Y por qué sería peligroso si es algo que está dentro de lo que a mí me permite que la especie continúe, forma parte de uno de los mandatos de nuestro tallo cerebral, que es la descendencia? ¿Por qué interpretaría, ¿sí?, mi cuerpo o mi biología que es peligroso que yo tenga descendencia? Porque tu cuerpo, tu biología, no está atada a tu identidad, está atada a tus datos. A ver, nosotros a los datos los llamamos identidad inconsciente, pero desde la 3D a la identidad la llamamos este presente. Soy fulano de tal, nací tal día, estoy viviendo en tal año, esta es mi identidad, tengo este en mi documento, esta es mi identidad, estoy transitando esta identidad. Pero yo transito esta identidad siendo todos los datos que soy, que fui portando a través de todo lo que fui almacenando cuando decidí encarnar, decidí serme materia. Y esos datos operan en mí como si estuvieran en presente. ¿Qué quiero decir con esto? Que todas las decisiones, y acá entro en la parte de decisión, en la parte de no quiero tener pareja, no quiero tener hijos, prefiero una vida independiente, prefiero desarrollarme profesionalmente. Claro. Es una decisión. Estoy enfocado en mi carrera o estoy enfocada en mi carrera y no, yo siento que un hijo hoy me ataría, no me permitiría evolucionar en lo que quiero evolucionar. Esas decisiones también están atadas a los datos del inconsciente. Claro. Ahora, cuando todo eso en mi realidad se manifiesta, se alinea para que yo pueda llegar a un embarazo, a tener descendencia, y el cuerpo sigue interpretando que hay un peligro atrás de esa decisión, aparece el síntoma en el cuerpo. Ya estuvo varias veces en tu realidad haciendo lo posible, evitando todo lo que pudiera ser desde tu realidad para complicarte llegar a ese lugar. Ahora que está todo dado y que podés llegar a ese lugar, aparece un síntoma en el cuerpo. Y muchas veces hemos escuchado que el síntoma es un error o es un castigo. Y el síntoma no es ni un error ni un castigo. El síntoma es algo lógico. El síntoma es una protección. El síntoma es... me viene a salvar la vida el síntoma. El síntoma te viene a salvar la vida. Y es una paradoja que un síntoma que no me deje procrear, no me deje continuar con la especie, me venga a salvar la vida. ¿Por qué pasa esto? Por varias razones pasa esto. Primero, porque nuestro inconsciente individual está subordinado a un bien mayor, que es la especie. El inconsciente individual está al servicio de la especie. Nosotros los individuos somos un experimento caminando en función de que la especie prolifere y sea cada vez más exitosa. Y si en ese actuar, en ese experimento, nosotros somos esa partecita de la especie que no tenemos que continuar
para que la especie prolifere, la especie, el universo especie, va a decidir que este individuo no en función de que la especie sí. No voy a tomar un riesgo como especie de llevar adelante una experiencia con alguien que porta en sus datos que cuando hizo esa experiencia hubo una muerte, real o simbólica. En general real, pero las simbólicas tienen mucha fuerza también. Exacto, la simbólica, pero atrás va a estar apalancada por las muertes reales, ¿sí? Es lo que vamos encontrando. Para esto necesitamos hacer un camino de conciencia como el que propone la bioexistencia consciente justamente. De ahí nosotros les estamos contando todo lo que les estamos contando porque lo vivenciamos cada día en nuestras consultas y también tenemos los resultados después de haber trabajado en consulta de esas mamás, de esos papás que quedan embarazados, que mágicamente, ¿no? Ese síntoma que aparentemente estaba ahí condicionando esa posibilidad de paternar o de maternar, hoy ya no están. Bueno, de paso, déjame pasar un aviso. Te mando un beso de Estefanía Ponce, que que estás esperando un bebé, que tenés que suspender el proceso porque no podemos continuar estando embarazados, y que trabajaste tanto en tu ciclo anterior y en el ciclo que estás llevando adelante conmigo, y que finalmente, después de tanto tiempo, llegó este bebé a tu universo, y que sea con toda la suerte. Sé que lo vas a escuchar después porque sé que ves este programa en forma diferida, así que te felicito, felicitaciones insistidora, felicitaciones consultora, porque sos consultora, y nada, te lo mereces, súper merecido a todo este trabajo de conciencia que llevas adelante. Qué bueno para vos también, ¿no? Como consultor, para nosotros es un amor inmenso el que sentimos cuando nuestros consultantes trascienden un síntoma, ¿no? Están, es maravilloso. Ahí trabajando tanto en ellos y bueno, ahí está Anita también. Anita, otra que está poblando la Argentina. También hace poquito tuvo otro caso de una consultante que también quedó embarazada, así que felicitaciones también a Anita, a su consultante y a todos los que van a pasar en algún momento por acá y van a ver este programa y van a decir, sí, yo también trabajé en mí y después pude maternar. Es que se ha puesto, es una moneda corriente en la bioexistencia consciente esto que pasa, de que vienen chicas y muchachos a consulta. O a veces algún familiar que está preocupado, la abuela, el abuelo. Totalmente. Y a pesar de eso, o sea, para nosotros ya es casi como natural, no quiero decir que lo hemos naturalizado, pero no nos extraña, pero sí nos alegra. Nos alegra, nos emociona, festejamos con nuestros consultantes, es una cosa que nos llena de certezas, ¿no? Cuando nace un niño, cuando viene una consultante o un consultante que se concretó finalmente ese embarazo, es una confirmación de que estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Y por eso hablamos desde la certeza. El otro día, hablando con un profesional de otro rubro, pero también de la salud, me decía, bueno, pero tu teoría, esta teoría que yo digo, no es una teoría. Porque si fuera una teoría, yo le tengo que decir, y saqué el libro de infertilidad, a todos estos chicos que están en esta foto, que no nacieron, que no existen, y todos los que están en ese libro, que ya tienen muchos años, el libro de Pablo. Y que nacieron muchísimos más después de ese libro. Sí, totalmente. Y todos los meses tenemos noticias día por día de nacimientos y todo eso, pero decirle, ustedes no nacieron, ustedes son una teoría, no son una realidad. Y la verdad que no son ni una teoría ni nada que se le parezca, son el resultado de una lógica. Y todos esos que estaban en aquel libro, que ya debe tener como 5 años por lo menos, eran todos nacimientos que no fueron ni in vitro, ni con fertilización asistida, ni nada, porque tipo de asistencia. Porque eso fue lo que seleccionó Pablo, de que hayan nacido de manera natural. Entonces, a mí me parece maravilloso, porque en todo este trayecto y en cada una de las historias que todos los consultores de experiencia tenemos en nuestro haber, nos vamos a encontrar con nacimientos y con estos milagros lógicos de manera natural. Así que
Sinceramente, nosotros somos los agradecidos, Fran, gracias para vos también, que sos un grosso como consultor y tenés tanta experiencia, pero nosotros agradecemos tanto esto que hacemos. Y por eso lo hacemos con tanto entusiasmo, porque lo hacemos de la certeza que nos dan los resultados. Y hoy estamos hablando de infertilidad, ¿no? Pero de cada síntoma que podamos hablar vamos a contar experiencias de consultantes que trascendieron esos síntomas, ¿no? Síntomas físicos, síntomas difíciles, las vidas que se transforman a través de estos procesos, ¿no? De cómo les cambia la vida a los consultantes, cómo nos cambia la vida a nosotros. Y retomando un poco el programa, el hilo conductor del programa, y volviendo a lo que estábamos diciendo, hay una idea en el inconsciente colectivo donde se considera al síntoma como un error. Y nada más cierto y nada con mayor certeza que el síntoma. Porque el síntoma no es un error. El síntoma no se equivoca, nuestro cuerpo no se equivoca. El síntoma es una oportunidad. El síntoma es un hilo conductor, una lucecita que se prende para que nosotros sigamos un camino. Total. Y si nosotros nos animamos a tirar ese hilo conductor que nos trae el síntoma, esas historias que están sosteniendo esta proliferación celular, esta malformación, estos quistes, estos miomas, este útero invertido, estos conflictos de cuello de útero, todas estas cosas vamos a estar hablando en los próximos programas. Exacto. Pero todas esas cosas tienen un sentido inequívoco, un sentido perfecto, un sentido que nos propone el mismo síntoma seguir ese caminito. Y no es un caminito fácil. Claro, por eso es perfecto, ¿no? Y el síntoma va a tener un montón de datos, ¿sí? Ya con el título nos va a dar a nosotros como consultores un montón de datos para ver por dónde puede estar viniendo el conflicto, ¿sí? Que está sosteniendo este síntoma hoy acá. Porque vamos a ir obviamente a las historias, ¿sí? A las historias que tienen todos esos contenidos emocionales, que son fuertes, que estamos hablando, acuérdense que para que aparezca un síntoma en el cuerpo y un síntoma que tiene que ver con un mandato del tallo cerebral, evitar que nosotros sigamos teniendo descendencia y que la especie continúe, tiene que haber un montón de información atrás, ¿sí? Que está poniendo en riesgo mi vida para que yo no pueda acá concretar ese mandato. Y no es cualquier información, es una información muy densa, es una información muy pesada, podríamos decir, desde los argentinismos que solemos usar. Es algo muy denso que nosotros tenemos que atravesar. Por eso hacer un proceso de trabajo profundo con la temática de infertilidad, no importa si es con un síntoma explícito del cuerpo o simplemente porque por explicación que desconocemos no podemos tener hijos, es todo un trabajo de conciencia, de cambiar códigos muy fuertes, muy arraigados, que tienen una función, que es protegerte, que es salvarte la vida. El síntoma en la infertilidad tiene este mensaje: mira, vos no, porque la especie continúa por otro lado. Claro, pero vos no, porque vos sos ese que cuando fuiste ese y seguís siendo, porque yo te siento igual, sos ese, tenés esos datos. Para el inconsciente es lo mismo. Se te murió el bebé. Vos sos ese que cuando tuviste el cuarto hijo, te moriste. Vos sos ese que cuando pariste, se fue tu marido o se murió. Vos sos ese que cuando nació un bebé, se murió tu hermanito porque lo tuvimos que desatender. O se murió tu mamá en el parto. Vos naciste, se muere mamá y acá entonces está la imposibilidad de maternar. ¿Por qué? ¿De dónde viene? ¿Dónde está sostenido? Entonces, si sos ese, acá yo te estoy protegiendo, te estoy salvando la vida. Te estoy diciendo, no, para. No, vos no. Por allá. Él no tiene ese código, él no tiene ese dato, él no está relacionado con esa persona que sufrió ese dolor. Y acordate
que ese dolor que vas a evitar es insoportable, es insostenible. Y que vos acá vas a tener una realidad difícil de sobrellevar, pero sostenible, pero soportable. Vas a cambiar longevidad por paternidad o maternidad. Te dice, mira, para que vos vivas, para que vos sobrevivas, para que vos puedas tener sobrinos que atender, para que vos puedas tener sobrinos nietos que atender, lo mejor que te puedo ofrecer es que no tengas hijos. Porque de esta manera te garantizo tu longevidad y te garantizo que vos vas a estar al cuidado de los otros niños que pueden tener tus colaterales. Exacto. Tus hermanos, tus primos hermanos. La familia crece por el costado y yo voy a estar disponible para ellos porque no corro riesgo en mi vida. De hecho, muchas veces cuando trabajamos un síntoma como este, ¿no? El consultante no entiende, pero ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? Si yo tengo a mi hermana que tiene 3 hijos, ¿sí? Y yo no puedo tener hijos. ¿Cómo puede ser? Si venimos la misma madre, el mismo padre, tenemos el mismo árbol, los mismos abuelos, los mismos ancestros. Bueno, por esto que dice Gus, ¿no? ¿A quién estoy representando yo? ¿Con quién estoy relacionado? Por eso hacemos todo ese trabajo del análisis del árbol, de ir viendo las relaciones que tenemos. Muchas veces hemos hablado en los programas de cómo nos relacionamos con los ancestros. Una de las maneras es a través del nombre, del parecido físico, de los santorales, de fechas. Hay determinadas fechas que nos van a ir relacionando con esos ancestros. Hay un montón de información por la cual podemos estar relacionados con un ancestro. Y nuestro inconsciente, ¿qué hace? Lee datos. Y como decía Gus recién, entiende e interpreta que acá está otra vez ese que allá tuvo una situación dramática que fue muy difícil de sobrellevar, de poder trascenderla. De hecho, no se trascendió, quedó el dolor ahí encapsulado, ese dolor inmenso que hoy acá se traslada, y la mejor opción que tiene desde el inconsciente es proteger a esa persona de que no tenga descendencia. Hay algo que a mí siempre me maravilló y me parece muy, muy interesante. Porque todos los síntomas, todos, el 100% de los síntomas, tienen una faceta egoísta. El síntoma es para mí. Acá nos pusimos muy transgeneracionales, entonces parece que yo no pudiera tener hijos porque como soy el abuelo que se le murió la mujer en el parto de su tercer hijo, entonces yo acá no puedo tener hijos. Y no está mal visto, está bien visto porque eso es así. Pero yo tengo que crear una realidad, que generar un universo acorde a eso que voy a transitar. Entonces, ¿qué cosas me pueden ir pasando de la realidad para que yo llegue hacia una determinada edad fértil, que ya puedo ser padre, que pueda sostener a mi familia, pero que yo guarde determinados preconceptos o determinados resentires que me desencanten de esa posibilidad? Vamos a contar algunos casos posibles, ahora ya no transgeneracionales, sino en la contemporaneidad. Los más obvios, los que dijimos al principio: no tengo pareja, lo más obvio, no tengo dinero, no tengo casa. Ok, esos son como muy obvios del adulto. O sea, yo creo un contexto que ya soy adulto, ya puedo tener pareja, ya puedo tener hijos y creo hostilidades a mi alrededor. Pero muchas veces, y los consultores suelen preguntar esto, ¿cómo busco yo situaciones inherentes a una persona que quiere tener hijos en la niñez del consultante? ¿Qué puede pasar en ese consultante que viene con el problema de infertilidad, no puede tener hijos, o no puede tener pareja, o no puede tener dinero? ¿Y para qué querés el dinero? Para tener una familia y para tener hijos. ¿Y qué le puede pasar en la temprana edad, en su niñez? Bueno, algunas cosas como esta. Un clásico que vos has tenido mucho en consulta: ese hermano mayor, hermana mayor que tiene que hacer de mamá y no quiere ser de mamá. Pero no le quedó otra. Claro. Entonces
Se tuvo que ocupar tempranamente, ocupar un rol que no le correspondía, cuidar a sus hermanitos, porque no sé, porque papá se fue y mamá tuvo que salir a trabajar porque no quedaba otra, había que seguir sobreviviendo y la única manera era que mamá saliera a trabajar y acá la hermanita mayor se tuvo que hacer cargo de sus hermanitos. Entonces yo ya estoy ocupando una función de niña que no quiero ocupar y empiezo a armarme un concepto de que la verdad no me gustan los chicos son un problema, a los chicos hay que atenderlos y todo un concepto muy, parecería muy de 3D, pero que está respaldado con ese pasado que hablamos antes. Pero acá necesito contextualizarlo, necesito ponerlo en práctica y crearme situaciones que me lleven o a una decisión o a un malestar para andar por ahí. Otro clásico es ese que dijo Andrea en el camino, decir, bueno, no tengo papá y no tengo mamá, porque mamá tuvo que ir a ser de papá, a trabajar. Entonces transité la infancia en soledad y vi a través de mis ojos y de los ojos de mi mamá lo que es tener pareja, lo que es tener hijos. Entonces, la historia clásica de infertilidad la tienen mamá y papá. Bueno, nací yo, se separaban mis padres. Muy bien, no tengo mamá porque se fue a trabajar, no tengo papá porque desapareció. Podía ser al revés, no tengo mamá porque se fue y me quedé con papá que no puede ser de mamá y se volvió a casar. Y cuando se volvió a casar, esa madrastra, como no era mi mamá, no me quería, me castigaba, era violenta. Hay muchas variantes de cómo podemos manifestar, para no usar el verbo crear, que siempre genera un poco de culpa, Claro. pero es una creación inconsciente, manifestar una realidad hostil que opere mi decisión en el futuro de ser padre o de ser madre. Entonces, cuando nosotros vamos hacia la niñez de esa persona que transita por el síntoma, tenemos que ver siempre que ese síntoma es el perfecto para ese niño. Ese niño diría, qué bueno hubiera sido, por ejemplo, una frase muy dura, qué buena noticia hubiera sido para mí no nacer. Porque para nacer y estar sin mamá y sin papá, o para nacer y tener que atender a otras personas y no poder ser niño, no poder jugar, no poder tener una vida de niño, sino que tener que transitar una vida de padre o de madre con mis hermanos, porque mis hermanos son chiquitos y no tengo mi mamá ni mi papá, alguno de los dos o los dos cerca para que yo pueda ser un niño y viva una adultez temprana. Bueno, hubiera preferido no estar en este plano, hubiera preferido no transitar en eso. ¿Qué respaldan esas historias? Todas las historias anteriores. Por eso, cuando un síntoma... Siempre lo que está pasando acá es un reflejo de lo que ya pasó. Exactamente. ¿Sí? Pero primero, como dice Gus, tenemos que buscar todas esas características que no pueden no estar en la contemporaneidad del consultante, pero van a estar sostenidas por ese pasado, por esas identidades, ¿sí? que van a estar relacionadas conmigo, o que yo voy a estar relacionada con ella, o que, como dice Gus, no vamos a usar el término creador, pero sabemos que nosotros estamos creando todos esos códigos. Hoy acá está sostenido todo este presente, toda esta realidad y todo este síntoma desde toda esa información. ¿Y qué pasa en este tránsito? Porque nosotros somos materia reconocible desde el inconsciente colectivo después del nacimiento, pero en realidad somos materia después de la concepción. Y en ese periodo de concepción, donde yo entro a la panza de mamá y llego los primeros días de vida en el posparto, ¿cuáles son las historias que pueden estar relacionadas con el útero, con mi gestación? Y acá pueden haber historias muy fuertes. Sí. Historias de madres que se quedan solas, abandonadas, historias de madres que son abusadas y quedan embarazadas, pero el padre no se hace cargo, historias de madres que no quieren tener ese hijo, pero a pesar de todo lo llevan adelante el embarazo por motivos morales, religiosos,
y demás, Obligadas. o sea, hay una obligación para hacer esto y hay un abandono. Obligación y abandono, o sea, sumisión y abandono son dos clásicos. Violencia es otro clásico de todas estas historias uterinas donde yo empiezo a guardar datos que mejor no ser padre, que mejor no tener un hijo, porque yo soy ese hijo que estoy sufriendo y yo quiero evitar mi propio sufrimiento. ¿Y cómo evito mi propio sufrimiento? No teniendo un hijo para hacerlo sufrir. Y ese sufrimiento es un sufrimiento insoportable. Yo voy a tener un síntoma soportable porque vengo de evitar algo que es insoportable. O sea, acá tengo una mejor versión de lo anterior. ¿Pero no podés tener hijos? Sí, pero es soportable. O sea, podés sobrevivir. No te va la vida en esto. En cambio, en lo otro se te fue la vida. Ya no tenés esa vida. Entonces llevas adelante una experiencia soportable a cambio de dejar atrás una experiencia insoportable. Esto es un poco este juego completo de la contemporaneidad, la etapa uterina y la etapa transgeneracional. Por ende podemos decir que el cuerpo no se equivoca, que el síntoma no es un error, pero que se pueden cambiar estos códigos. Se puede ir atrás del hilo conductor que nos regala el síntoma para ir a desentrañarlo, para ir a buscar esas historias que están atrás del síntoma, para ir a buscar esos dolores que están en esas historias atrás del síntoma, que están guardados en la amígdala cerebral, para a través de sacar esa emoción que está haciendo la batería que sostiene la realidad de este síntoma, para que yo pueda cambiar los datos que porto y para que mi realidad se ponga más relajada y menos hostil a determinadas cosas, para que simplemente me acerque a la neutralidad y diga, a ver, vamos por acá, porque a lo mejor no pasa nada. Por otro lado, también está bueno esto de hablar, que muchas veces nos encontramos con personas que vienen a consulta por no poder tener un determinado número de hijos y no entender por qué. ¿Qué pasa, no? Si yo ya tengo un hijo, quiero tener el segundo y no estoy pudiendo, voy al médico, aparentemente está todo bien, está todo normal, mi marido también, nos hicimos estudio y sin embargo acá no estamos pudiendo concretar, ¿sí?, esa fecundación. Bueno, hay un número de hijos determinado. Ahí nos está contando historias, en este caso puntual que les estoy contando, si tienen el primero, ¿sí?, de no poder tener el segundo. Claro. Entonces, ¿qué vamos a ir a buscar? Esas historias que tienen que ver con los dramas de un segundo hijo. Uh-huh. Cuando nace un segundo hijo, alguien muere, o la pérdida de un segundo hijo, o la muerte de un segundo hijo, o la muerte de una madre, o la muerte de un padre. Lo mismo, pero en un lugar puntual del orden de hijos, ¿sí? Que esto lo vemos mucho cuando trabajamos en consulta, porque bueno, eso nos va a dar un caminito también a seguir, ¿no? Y las historias con las que nos vamos a encontrar. Puede pasar que alguien no pueda tener un determinado número de hijos y lo que vamos a encontrar atrás son las mismas historias, pero buscando ese orden, ¿sí? Es maravilloso poder ver que somos una respuesta a los datos que portamos. Somos datos caminando. Entonces acá desplegamos los datos en función de las historias que todos portamos. Y si estas historias son de dolor, si estas historias son de muerte, si estas historias son de abandono, que es una muerte simbólica, vamos a tratar de evitarlas, porque todo lo que generó muerte hay que evitarlo y todo lo que generó vida hay que repetirlo. Y estas son historias de muerte, son historias de separación, son historias de abandonos. Entonces son estas historias las que hay que evitar. Y yo les digo, el programa que viene, vamos a hacer un par de programas más de infertilidad, y el programa que viene
nos vamos a dedicar al aparato reproductor femenino y hablar de cada uno de los símbolos y de los lugares y de las afecciones del aparato reproductor femenino, porque cada síntoma, cada manifestación del cuerpo encierra una temática determinada. Si bien todos abrevan de lo mismo, todos abrevan de esta historia común, pero van a tener un tinte, un color, ¿sí?, que nos va a mostrar el caminito a seguir. Cada sintomatología tiene esa particularidad, ¿sí? recuerden que cada parte del cuerpo tiene una función biológica, pero tiene un simbolismo, tiene una simbología arquetípica. Entonces nosotros vamos a mirar la biología desde para qué sirve ese órgano, cuál es esa función, pero también qué es el simbolismo, qué simboliza cada cosa. Exacto, gracias a vos, Carla. Es tan inmenso, ¿no?, lo que nos trae de regalo este síntoma, porque el no poder tener hijos, como les decía yo recién, ¿no?, puede ser que el consultante no tenga ninguna sintomatología asociada, que esté todo bien, que se haga estudios y todo da perfecto, o que haya particularmente algo puntual a nivel uterino, a nivel cuello del útero, a nivel ovarios, a nivel endometrio, trompas de falopio, no sé, cada cosa nos va a estar contando una historia en particular. Y es hermoso poder descubrirlo y poder también llevar un poco de luz y de esta tranquilidad y certeza a quienes nos están escuchando y que por ahí es la primera vez que se cruzan con nosotros y que dicen, che, qué interesante esto, ¿no? Porque a mí me está pasando algo así y nunca lo había visto desde esta perspectiva. A ver, ¿qué es lo que me quiere contar este síntoma que estoy teniendo? ¿Por qué no estoy pudiendo concretar esa maternidad que tanto quiero, que tanto me interesa? Y siempre está pasando algo que evidentemente mi cuerpo algo me quiere contar. Los invitamos siempre a ser observadores de toda la realidad, de la realidad aparentemente de la afuera, que es nuestro cuerpo extendido, y la realidad biológica, la que lleva adelante nuestro cuerpo. Es cierto que nosotros armamos la realidad en función de lo que portamos en el cuerpo, pero acuérdense lo que siempre decimos. Si acá tuviéramos que decir qué es primero, la realidad o el cuerpo, indudablemente que lo primero que va a aparecer es la realidad. La realidad son los timbres que suenan antes que lleguen a tu cuerpo. Y la mejor profilaxis que podríamos hacer es trabajar un síntoma que esté en nuestra realidad y no haya llegado a nuestro cuerpo. Pero a veces no podemos. No hacemos lo que queremos, hacemos lo que podemos. Vuelvo a hacer hincapié en este síntoma, que es un gran maestro, como todos los síntomas, pero este es un gran maestro y muy didáctico. Claro. Este síntoma te viene a proteger de algo que es una muerte. ¿Cuál muerte? Tu muerte, la que vos portás, la que portás en tu identidad. Te viene a proteger de tu propia muerte. Entonces, ese drama que fue imposible de trascender, imposible de gestionar. La emoción es tan fuerte, ¿no? ¿Cuántas veces charlamos en nuestros grupos de consultores o con amigos que hacemos lo mismo, ¿no? Y decimos lo terrible y el dolor que hay detrás de la muerte de un niño pequeño o detrás de la muerte de una madre que deja a esos niños pequeños sin esa protección, o de la muerte de un padre, ¿no?, joven, también dejando esos niños. Esas historias son las que están sosteniendo a esta imposibilidad que hoy estoy teniendo en mi realidad de no poder concretar esa maternidad o esa paternidad. Entonces, esta propuesta de ir a buscar esas historias, de ir a buscar esas respuestas, no van a ser simples. No va a ser sin resistencia de nuestro inconsciente. ¿Y cómo se expresa nuestro inconsciente? ¿Nos mandan WhatsApp para decirnos, no, pues no vayas por ahí? No, se expresa con la realidad. Se expresa con lo que más te molesta, lo que más te puede hacer torcer el brazo, a través del miedo,
a través de la incertidumbre, a través de la escasez, a través del desencanto, a través de mensajes como, bueno, estoy yendo a consulta pero los resultados no aparecen. Ustedes piensen que nosotros somos el fruto de capas y capas del inconsciente transgeneracional, del inconsciente biológico a través de todo el clan, y somos este resultado. Y tenemos que atravesar todas estas capas, y en general la infertilidad está muy relacionada a muchas capas de dramas, de muertes. Y si papá se casó con mamá y yo soy el resultado de esa unión y porto ese síntoma, no tengan dudas que el universo materno tiene estos códigos y que el universo paterno también los tiene, porque si no papá y mamá no se hubieran encontrado. Papá y mamá, papá tiene la solución para mamá y mamá tiene la solución para papá. Entonces tenemos que transitar de manera paciente, de manera coherente, de manera constante, cada lugar, cada espacio de dolor, cada historia de dolor para desactivarla. Y la infertilidad es muy interesante, es muy interesante verla ahora, después de tantos años de trabajo en bioexistencia consciente, en decodificación emocional, donde comprendemos que hay muchos vericuetos, muchas rendijas, muchos rinconcitos donde pueden aparecer historias relacionadas a la infertilidad que no las vemos. Un tío abuelo, una tía bisabuela, que no está tan directo, pero que está muy relacionado conmigo, que está relacionado con ese drama y que nos afecta y nos pega de lleno a todo esto. Entonces hay que ser muy meticuloso, hay que ser muy paciente y hay que confiar. Y hay que ser muy valiente. Hay que ser muy valiente. Porque hay que ir a buscar historias dolorosas. Nadie dice que este camino sea fácil. Por eso siempre ponderamos la valentía de nuestros consultantes, los honramos, les agradecemos, porque sabemos, ¿sí?, lo inmenso que están yendo a buscar a través de su proceso de consulta, pero también las historias que hay que sostener y que hay que trabajar, y las emociones y el desgarro emocional que hay en cada consulta, porque también lo vivimos nosotros como consultantes. Totalmente. ¿Sí? Y pensando en esto que decías, ¿no?, de cómo la realidad opera antes de llegar al cuerpo, ¿no? Pensaba puntualmente, gracias a vos, Nora, un caso que estoy atendiendo y que tiene que ver con economía justamente, de una consultante que logró, estaba en pareja, que pudieron ir a vivir juntos, que estaban consolidando toda la parte económica, que todo se estaba poniendo bonito, y empezaban a mirar esto de la posibilidad de comprar un terreno para hacerse la casa. ¿Y qué empieza a leer el inconsciente ahí, no? Esto que decíamos antes, el hacia dónde estamos yendo. El hacia dónde estamos yendo. Si ya estamos bien económicamente, estamos en pareja y estamos consolidando esto para ver si nos podemos hacer nuestra propia casa, nuestro propio nido, nuestra propia cueva, ¿cuál sería el paso siguiente? ¿No? Y serían el que tenemos que evitar. Los hijos es lo que se vendría después, claro. Entiende el inconsciente. Entonces, ¿qué pasa en la realidad? Todo se pone patas para arriba. La economía se pone para atrás. Claro. Se quedan sin trabajo. Ella está con problemas también en sus trabajos. Su pareja se quedó sin trabajo. Hay que pagar el alquiler, hay que seguir viviendo, hay que seguir comiendo. ¿Y ahora qué hacemos? Lo que trata de hacer el inconsciente en este caso es operar a través del desencanto. Es decir, no lo resisto. Recuerden que venimos de algo insoportable a algo soportable. Bueno, tenemos que crear una realidad insoportable para no ir a buscar otra vez esa situación más insoportable aún. Yo te tengo que desencantar. Yo, inconsciente de consultante, tengo que hacer algo desde mis herramientas para desencantarte. ¿En dónde? En tu realidad, en tu bolsillo, en tu pareja, en tu físico. Exacto. Todo eso es lo que tenemos que trascender, todo eso es lo que tenemos que transitar, y para eso tenemos que estar preparados. Ahora, una noticia que les doy:
todos los inconscientes de cada uno de nosotros ya sabe que vamos a transitar por ese lugar, ya sabe lo que vamos a hacer, porque todos somos fractales del inconsciente colectivo. Algunos lo podrán llamar espíritu, alma, centro, Dios, universo, como que somos fractales, y como fractales tenemos todas las historias y ya pasamos varias veces por este mismo lugar. Exacto. Entonces ya sé lo que voy a hacer. Entonces te tengo que proteger. Y estas historias de infertilidad, de muertes, de madres que se mueren, de niños que se mueren, de pérdidas de embarazo, de padres que se van, de padres que se mueren, que abandonan, las tenemos todos, chicos. Todos. Si hurgamos un poco en nuestras historias, todos vamos a tener estas historias. Todos tenemos los datos y las historias, como dice André, pero todos no nos operan de la misma manera. Las historias nos operan de acuerdo a la red de relaciones, a la cadena de datos o a la blockchain, si lo quieren ver desde el lado de las criptomonedas, de todos esos datos uno al lado del otro que portamos en esta identidad que somos. Entonces, los que lleva ella son diferentes a los míos. Seguro que si estamos juntos compartimos muchísimas cosas en donde nos espejamos, donde yo soy Jan y ella es Jin, donde ella es Jan y yo soy Jin. Por eso estamos juntos. Pero, ya lo hemos contado a esto, ¿no? Sí, de por qué estamos juntos, de por qué yo en un determinado momento de mi vida me separo, yo tengo una hija, ¿no? Y me encuentro casualmente con Gus, ¿no? Y en este andar juntos, bueno, finalmente terminamos estando juntos, se continuó con la pareja y bueno, nos parecía que era desde el amor, que sí está, obviamente, desde, bueno, che, me encantó, me enamoré, sos para mí, somos tal para cual, pero cuando empezamos este camino y empezamos a ver quiénes éramos, qué códigos portábamos, qué historias y por qué estamos juntos, entendimos la lógica, ¿sí? Porque yo obviamente que porto una infertilidad de ese número de hijos, que es el segundo justamente, y Gus también tiene el código de infertilidad. Entonces, para mi inconsciente estar con Gus era, listo, estás tranquila, por acá no va a pasar nada, así que vamos para adelante, no corres ningún tipo de peligro. Y para Gustavo estar conmigo era lo mismo. Bueno, vamos a dejar estos puntos suspensivos para el próximo programa, que va a ser un gran programa, no porque este no lo sea, sino porque va a ser el programa número 250. Wow. Ya llevamos 8 años en el aire y vamos por más, así que ahí vamos a estar festejando con un síntoma que nos atraviesa a los dos, como dijo André, que nos despertó a los dos, de los cuales tenemos historias que ya hemos contado varias veces, pero analizando esta vez el mapa femenino, el aparato reproductor femenino. Y obviamente que vamos a empezar por el útero, ¿sí? El útero que contiene, ¿sí? a los embriones, que es el que hace que se geste ahí en ese espacio, en ese territorio, ¿sí? Ese bebé que va a ir creciendo. Y si es un territorio, si es un útero, es mi primer casa. Quedémonos con ese concepto para que la semana próxima desarrollemos todo lo que representa esa primer casa y todo lo que tenemos que mirar ahí, ¿sí? De acuerdo al síntoma que estemos trabajando, incluso un síntoma de casas. Bueno, ¿okay? y para finalizar, recordarles, invitarlos a todos y compartirles nuestra agenda. Si quieren conocer algo más de lo que hacemos, algo más de este camino, si quieren empezar este camino como consultores de Humano Puente, hay una forma. Y una forma, el primer pasito para hacerlo es viniendo a una charla introductoria. André va a dar una charla introductoria, yo la voy a acompañar. Vamos a dar una charla introductoria. ¿Qué día? No me preguntes porque no me acuerdo de la fecha. Sé que es ahora en agosto, el 20 y tanto de agosto. Hay encuentros de profundización de BE, encuentros de profundización BEC y charla introductoria todo en el mes de agosto. Los voy a estar publicando acá en este espacio, también en nuestros Instagram personales y obviamente lo pueden encontrar también en la página de Humano Puente en actividades, todas las actividades que damos todos los comunicadores de Humano Puente. Bueno, y para los que también quieran conocer de qué se trata, pero con temática determinada,
vamos a estar Yo voy a acompañar. dando vueltas por la Argentina de acá a fin de año con nuestras charlas, con nuestras conferencias. En principio este domingo 13 en el barrio de Belgrano, en la ciudad de Buenos Aires, en el espacio Invocalupo, a las 15 horas de este domingo vamos a hablar de la economía y su relación con el inconsciente. La próxima fecha va a ser el 16 de agosto, también en Cava, probablemente en Recoleta, lo estamos manejando para hablar de los síntomas y las emociones. Como embajador de Humano Puente es importante que sepan, ¿no?, que lo que estamos llevando, lo que está llevando Gus en este momento es que se conozca, ¿sí?, la propuesta de la bioexistencia consciente, que quienes no saben de qué se trata tengan la posibilidad de sumarse a estos encuentros que son de 4 horas, donde hay una parte de exposición y otra parte de preguntas que se pone súper hermosa e interesante, donde las personas que asisten pueden preguntar sobre la temática que se está presentando. Desde lo simple, lo sencillo, con mucha interacción. 50% de exposición, 50% de interacción. Ya nos conocen cómo les explicamos, cómo hablamos, con un lenguaje que bien es simple, bien entendible bien para todos. En el mes de septiembre, 20 de septiembre, la vi a Débora por ahí, vamos a estar en Santa Rosa, La Pampa, haciendo otra charla también de los síntomas y las emociones, en Santa Rosa el sábado 20. Después volvemos a Buenos Aires, pero esta vez a la ciudad de Luján. El 16 de octubre vamos a estar en Luján hablando, todavía no tenemos clara la temática, pero vamos a dar una conferencia que va a ser también didáctica para que se entienda qué es lo que hacemos, esto que amamos tanto. Y cerramos el año el 6 de diciembre en el Auditorio Le Parc en Mendoza para dar una charla grande, que estamos armando un evento grande con los consultores de Mendoza, Enki, que andabas por ahí, para cerrar el año para hablar de economía. Ahí vamos otra vez con la economía y la relación con el inconsciente, para dar una hermosa charla de economía, y ya nos estamos preparando para hacer ese maravilloso viaje. Así que nos vemos en cualquiera de estos lugares y ya sé. Nos vemos el próximo miércoles. Sí. Acá, a las 19 horas. Y te lo digo a vos, que lo estás reclamando, que sabes que no voy a viajar para allá, que no voy a ir a tu país, que no voy a ir a tu ciudad, que sí, que también vamos a hacer una charla online, que vamos a poner esta temática profunda en un encuentro online, y que seguramente ese encuentro online va a tener que ver con los síntomas físicos. Vamos a hablar de una temática física en particular que estamos preparando como sorpresa, y entre charla y charla que vamos a andar por allá, entre charla y charla vamos a hacer un par de encuentros online para hablar de síntomas físicos y para poder debatir con los que tengan familia o alguien cercano respecto de esos síntomas físicos. Así que maravilloso. Bueno, todas las novedades las van a encontrar acá en este espacio, en el Instagram de Gustavo o en el mío, Andrea Salustio. Así que, chicos, como les decimos siempre, nos vemos el próximo miércoles a las 19 horas en este espacio de Puentes para Despertar. Y a seguir sanando juntos. Que tengan un lindo resto de semana. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias.